que es el tema de nutrición, ¿ya? Eh, es un tema importante para el ámbito quirúrgico, ¿ya? Más que todo nosotros en cirugía general que manejamos mucha patología abdominal o incluso cirugía digestiva, ¿no? A mí me gusta mucho más hablar de la especialidad como cirugía digestiva más que cirugía general, ¿no? Por todo lo que ya les hemos ido comentando, por la evolución que hubo de la especialidad, que antes se hacía todo, ahora ya está mucho más dirigido a una parte anatómica o algunos segmentos bien específicos del abdomen, del tubo digestivo, ¿no? Entonces, nosotros le damos mucha relevancia a la parte de nutrición, a la parte alimentaria a los pacientes, ¿no? A diferencia de algunas otras especialidades que tal vez lo toman un poquito más a la ligera, no tanto importancia y darle la evolución normal a lo que venga pues con cada paciente, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Porque ya hay que mejorar el pensamiento que había antes, ¿no? Lo que les decía, que ver un paciente que está operado, pues tiene que estar mucho tiempo echado, que tiene que estar reposando, sin hacer actividad, sin comer, ¿no? Entonces, eso ya no va, ¿no? Ya no va para nuestro medio, para la actualidad. Todo lo mejor es, mientras más rápido progreses a tu paciente, mientras más rápido lo muevas, mientras más rápido coma, mientras más rápido el paciente salga de alta, es mucho mejor para todos, ¿no? Para el paciente, para el personal asistencial y demás, ¿no? Entonces, hay que tratar ya un poquito de cambiar ese chip, esa idea, ¿no? Yo siempre ahora en todas las intervenciones que tenemos en la parte privada o en el hospital, pues tratamos de darle una alimentación rápida a los pacientes, ¿no? Dependiendo del tipo de cirugía también que vamos a realizar, o sea, hay cirugías y cirugías que ameritan de repente un poquito más de reposo gastrointestinal, pero en general nosotros manejamos ya rápidamente, ¿no? Más que todo si es una anestesia raquídea, el paciente está comiendo a las 4 o 6 horas máximo, ¿no? Si es una anestesia general entre 6 a 8 horas, ya no prolongamos mucho más el tiempo como antes se hacía. NPO 2 días o 3 días, o sea, a cualquier paciente en general, o sea, no era ni siquiera con algo específico de alguna cirugía, pues, digamos, importante, una anastomosis esófago-gástrica, por ejemplo, ¿no? Les pongo un ejemplo así puntual, ¿no? En los cuales sí tienes que tener mucho cuidado para el tipo de manejo de nutrición, de alimentación, ¿ya? Pero en general hay que ver ese concepto y a tener esa idea de que hay que tratar de alimentar mucho más rápido a los pacientes, ¿ya? Para la mejoría en general. Bueno, entonces la nutrición del paciente quirúrgico, eso lo vemos a diario, ¿no? Entonces es la primera indicación que nosotros ponemos en la terapia, pues, de lo que ya estamos viendo, ¿no es cierto? Cuando en la parte con el grupo que estamos viendo la parte práctica, vemos que las indicaciones iniciales es eso, ¿no? De la parte de nutrición. Ahora algunos lo han modificado un poquito, le ponen incluso control de funciones vitales o balance en la primera línea de indicaciones del RP, ¿no? Pero lo primero siempre es ver con qué tipo de dieta está tu paciente, ¿no? Si está en NPO, si va a recibir una dieta completa, una dieta blanda, una dieta hiperproteica, una dieta de absorción alta, una dieta sin residuos y demás, ¿no? Entonces hay un montón de opciones con las cuales vamos a manejar, ¿ya? Entonces, ¿por qué es necesario el soporte nutricional en un paciente quirúrgico, ¿no? Esa es una de las primeras preguntas que se hace. ¿Ya? Entonces va de la mano con todo lo que hemos estado conversando, porque si tú no alimentas, no nutres a tu paciente rápidamente, hay muchas más posibilidades de complicaciones, ¿no? Eso ya está demostrado, más posibilidad de sobrecrecimiento bacteriano, sobreinfección, infecciones recurrentes, hay más posibilidad de estancia hospitalaria prolongada y todo lo que abarca, todo lo que involucra que el paciente esté mucho más tiempo en el hospital, ¿no? Entonces, ahora, es diferente que tú manejes lo que es solamente dieta a darle algo más que es el soporte alimentario, o sea, el soporte nutricional en algunos pacientes. Sí vas a requerir una nutrición de ayuda, digámoslo así, ¿no? Al darle algo más
¿no? De lo básico, de la dieta básica para que el paciente pueda mejorar en general todo el medio interno. ¿Cuándo alimentar a un postoperado? También es otra pregunta que se hace, no siempre en el medio. Entonces, como les decía, hay que ser bien puntual, hacer un manejo individualizado de pacientes que tú crees, por ejemplo, que un paciente se ha operado muchas veces, el tejido está muy debilitado, hay posibilidad de desnutrición, de dehiscencia, de anastomosis y demás cosas, entonces pues hay que frenar un poquito la mano y ver que estos pacientes no se van a poder alimentar de manera más rápida, ¿ya? Pero en general, todos los pacientes sí tienen que tener una alimentación precoz después del postoperatorio. Y la otra pregunta, ¿todas las dietas pueden ser toleradas? Pues eso también es importante y la mayoría de los pacientes te preguntan eso, ¿no? Te dicen si puedo comer esto o cuando salen de alta te indican, doctor, ¿puedo comer, digamos, un plato que le guste o puedo tomar leche? La mayoría te pregunta. O dicen, pues puedo comer pescado, porque hay esos mitos, ¿no? De que el paciente postoperado no puede comer pescado por el tema de la herida, o no puede comer lácteos por el tema de la mala digestión, de la diarrea y demás cosas, ¿no? Entonces, pero en general, sí, pues las dietas están planteadas de acuerdo también al tipo de paciente y al tipo de cirugía que se le hace, ¿no? Entonces, pero sí, no todas las dietas van a ser toleradas de mejor manera o de buena manera por todos los pacientes. ¿Ya? Nosotros también trabajamos mucho de la mano con nuestras licenciadas en nutrición, ¿no? En las cuales ellas se encargan pues de dar un tipo de dieta de acuerdo al paciente. Entonces yo siempre nombro a los pacientes, digamos, de 10 cosas que normalmente el paciente toleraba antes del preoperatorio, de repente en el post una o dos de esas 10 cosas no les cae tan bien. Entonces eso va a ir variando, el paciente tiene que ir probando algunas alternativas, no tiene que ir viendo algunas cositas que sí le van a ir bien o cuál no, digámoslo en este caso. ¿Ya? Entonces, eso es importante, todas estas preguntas iniciales. ¿Qué más? A ver, vamos avanzando. Se me ha colgado por el internet. Entonces, a ver. Ya, ahí creo que está. Ya, ok. Entonces, vemos que la cirugía hemos dicho que es todo un estrés, ¿no es cierto? Es un estrés para el paciente, hay un estrés metabólico, ¿no? Hay muchos cambios inflamatorios y metabólicos propios del acto quirúrgico que van a hacer que la enfermedad de base, la enfermedad aguda que tenga el paciente, pues pueda reaccionar diferente en algunos que otros casos. Hay algunos pacientes que van a estar mucho más propensos a alteración del estado nutricional, no solo por la misma cirugía, por la misma enfermedad de base. Por ejemplo, que un paciente tenga diabetes, que tenga desnutrición de base, que sea un paciente adelgazado, que tenga hipoalbuminemia, que ya haya sido operado, que esté usando corticoides, que el paciente sea un paciente oncológico. O sea, hay muchas cosas que te van a hacer ya predisponer para que esta alteración del cambio nutricional o el manejo nutricional pues tenga un poquito de variación. Pacientes que hacen ayuno, que tienen complicaciones postoperatorias, también todo esto. Entonces, los pacientes que están mal nutridos, hay dos extremos. No es que un paciente esté bien gordito y demás sea un paciente bien nutrido, ¿no? Entonces, es al revés, más bien los pacientes que son obviamente muy adelgazados y los muy obesos también son pacientes muy mal nutridos, ¿ya? O sea, los extremos son malos para nosotros, para los pacientes. Tienen más predisposición estos pacientes desnutridos a tener infecciones de la piel, infecciones de heridas, infecciones concomitantes, hemos dicho, problemas cardiorrespiratorios, tienen mayor morbimortalidad y mayor posibilidad de estancia hospitalaria más prolongada. Entonces, la nutrición va a ser parte del tratamiento postquirúrgico, hemos dicho, ¿no? Y una alteración del estado nutricional va a aumentar mucho más el estrés quirúrgico y va a ser más un desencadenante para que el paciente tenga una mala evolución posterior. Entonces, imagínense un paciente que ya está desnutrido en el preoperatorio, tienes una cirugía complicada o múltiples cirugías en ese paciente, ya que está con ostomías y demás, el paciente no tolera las dietas, está vomitando, hay distensión, hay hilio,
hay más dificultad de progresión de dieta, entonces la evolución propia de este paciente pues va a ser mala, no va a ser buena, ¿ya? Entonces la desnutrición, ¿no? Hemos dicho que se dan cirugías del tracto gastrointestinal, sobre todo en los órganos digestivos altos, porque hay mayor flujo en general para que ustedes ya vayan viendo, aprendiendo. Una cirugía, mientras más alta esté del tubo digestivo, va a tener más posibilidades de alguna complicación importante o desnutrición, ¿no? Pacientes con cirugías de duodeno, de estómago, de esófago, entonces, a comparación de una cirugía de ilion terminal o de colon, pues es ya diferente, ¿no? Entonces hay menos posibilidad de complicación tal vez. Más en casos oncológicos, ya lo hemos dicho, estamos repitiendo, mayor predisposición a infección, las heridas mismas no van a cicatrizar bien, úlceras por decúbito porque los pacientes no tienen fuerza, no se levantan, están echados, postrados en la cama, ¿no? Y tienen más posibilidad de infecciones de la piel, úlceras de decúbito, úlceras de presión, sobrecrecimiento bacteriano también. ¿Ya? Entonces, para ver el estado nutricional, esto lo conocen y esto está manejado a nivel mundial, ¿no? Es la clasificación para ver el estado antropométrico inicial del paciente. Se ve el IMC, no es lo único que se usa, ¿no? Hay otros parámetros importantes, hay muchas tablas de acuerdo a peso, talla y demás, incluso en adultos, no solamente en pacientes pediátricos, ¿no? Entonces, acá lo que nosotros manejamos rápidamente para ver un estado de nutrición inicial del paciente es el IMC, ¿no? Que es el peso sobre la talla al cuadrado, ¿no? El peso expresado en kilogramos, talla en metro cuadrado, ¿no? Entonces, tienes un peso bajo cuando tienes menos de 18.5, un peso ideal entre 18.5 hasta 24.9, es lo que debería tener un paciente con un peso estándar, ideal. Ya vamos para los extremos, para arriba, el sobrepeso entre 25 y 29.9, la obesidad grado 1, ¿no? Entre 30 a 34.9, la obesidad grado 2 entre 35 a 39.9, la obesidad grado 3 o la obesidad mórbida que es más de 40 y actualmente también ya se maneja cuando tienes un IMC más de 50 es la superobesidad, ¿no? Entonces todos estos parámetros son iniciales para ver el estado nutricional junto con ver cuánto está su reserva de albúmina, cuánto está su transferrina, su ferritina, la parte de proteínas en general, vitaminas, que también son parámetros de estándar para ver cómo está el estado nutricional de estos pacientes. Entonces, los objetivos del soporte nutricional perioperitorio, ¿cuáles van a ser? Bajar o minimizar el balance proteico negativo y evitar la desnutrición y tener una buena reserva energética para mantener un correcto acto quirúrgico, ¿ya? Mantener un estado de masa muscular o de cuánto tienes de porcentaje de masa muscular ideal y la función inmune propia del paciente para ver cómo va a reaccionar en el postoperatorio. Entonces, hay que reducir este estrés mismo de la cirugía, ¿no? Y se han hecho muchos estudios que igual hay alguno de los grupos que nos va a exponer este tema, ¿no? También, ¿no? Ver el tema de Fast Track, que es importante. Hay protocolos de manejo multimodal y de manejo acelerado para recuperación rápida del paciente postoperatorio, ¿no? O sea, en general se habla de todo esto, ¿no? Tenemos el programa ERAS, ¿ya? Tenemos el protocolo Fast Track, tenemos las recomendaciones de la ASA y demás, ¿no? Y muchos más otros protocolos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa va a comprender? Va a comprender una preparación y una medicación postquirúrgica, va a comprender un balance hídrico correcto, va a comprender una analgesia y técnicas anestésicas, va a comprender un soporte nutricional adecuado y va a comprender una movilización de estos pacientes rápidamente, ¿ya? Entonces, el Fast Track ya lo va a exponer uno de los grupos, estamos conversando, igual lo vamos a nombrar rápidamente, y el protocolo ERAS, ¿no? Tiene estos 8 puntos importantísimos, ¿ya? Que es, uno, la educación del paciente y su cuidador. O sea, ¿qué significa? Obviamente, enseñar al paciente, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo va a recibir la alimentación? Entonces, hay muchos pacientes que tienen una dieta especial en el hospital y tienen que seguir un régimen dietético en el postoperatorio, en casa incluso también. Entonces, hay que enseñarle al paciente qué tipo de dieta está recibiendo y su cuidador o quien le ayude, pues, a manejar
el tema nutricional de estos pacientes también, ¿no? O sea, hay que enseñarles cómo va a ir la progresión de la dieta y demás, ¿ya? Después habla de la no preparación intestinal. Esto también es un tema muy controversial porque hay algunas escuelas, algunos cirujanos que no hacen una preparación intestinal en el preoperatorio. En nuestro caso sí nos han enseñado a hacer una buena preparación intestinal, ¿no? Sobre todo si vas a hacer una cirugía colorectal donde hay mucho contaminación bacteriana por la misma materia fecal, contenido fecal, o cuando hay ostomías, cuando hay resecciones importantes, o se va a hacer restitución de tránsito también. Entonces es mejor preparar el intestino, ¿no? Pues lo que nos han orientado para evitar contaminación de la zona, sobrecontaminación de la zona, que tengas un buen manejo del contenido de la luz intestinal, porque cuando ves un intestino que no está preparado y demás, es un poquito difícil de manejar, hay más posibilidad de infección de la misma zona, de la herida y demás. O igual cuando haces una colonoscopía, ¿no? Si no tienes una buena preparación del colon, entonces se suspende el procedimiento y demás, ¿no? Después, ¿qué más habla de uso conservador de sondas también? O sea, es porque son medios invasivos, ¿no? O sea, mientras más invasión le pongas a tu sonda, a tu paciente, ¿no? Sondas nasogástricas, sondas orogástricas, sonda Foley y demás, mientras lo estás invadiendo más a tu paciente, hay más posibilidad de sobreinfección de las mismas de las mismas ondas. Entonces, solamente si fuese necesario tenemos que usar el manejo de sondas, ¿la? Entonces, eso es muy individualizado, muy puntual de acuerdo a cada paciente. Después, la restricción de líquidos transquirúrgicos, eso también ha ido variando, ¿no? Entonces, antes, como les decía, tenías que dejarlo al paciente NPO toda la noche previa, todo el día, en la mañana se operaba, no comía nada durante todo el día y al día siguiente recién probablemente le estén dando algo después de 2, 3 días, ¿no? Entonces, todo eso también va a variar de acuerdo al manejo con el anestesiólogo, ¿no? O sea, ver cuánto de volumen tú le estás dando en el intraoperatorio y cuánto de volumen ha recibido también este paciente. Otro punto es la carga de carbohidratos 2 horas previas a la cirugía. Eso también no se cumple casi en ninguno de los centros hospitalarios, ¿no? Justamente por la indicación del anestesiólogo, ellos tienen esa, digamos, esa mentalidad, esa perspectiva de que el paciente, pues, para que entre a sala no debe haber consumido alimentos durante muchas horas previas, ¿no? Entonces, estas guías te dicen que sí, o sea, el paciente con 2 horas de líquidos previos a la cirugía no hay ningún problema, con 4 a 6 horas de una dieta sólida tampoco no habría mucho problema, pero eso no se logra entender muy bien con el manejo del anestesiólogo. Después, ¿qué más te habla de la alimentación oral, no? Entonces, mejor siempre usar la vía natural, ¿no es cierto? Usar una alimentación enteral, usar la boca, ¿no? De los pacientes. Si no se puede, va a tener que usar sondas o vía periférica, vía vascular, pues bueno, es otro tema que lo vamos a ver más adelante, pero mientras se pueda, darle siempre todo al paciente por vía oral. Después también te habla de la deambulación temprana postoperatoria. Igualito como les comentaba inicialmente, ¿no? Antes se manejaba que el paciente se operaba, la enfermera decía, no puede moverse, ¿no? Prácticamente apenas si el paciente respiraba, no hables, no hagas nada, estás echado en tu cama, estás postrado, no vayas al baño, no hagas nada, ¿no? Entonces eso ya no va, ¿no? Entonces eso tienes que mover rápidamente a tu paciente por los beneficios que te da una deambulación temprana. ¿Qué más te habla del egreso temprano? Igual, ¿no? Si se puede hacer incluso cirugías ambulatorias, sería mucho mejor para todos, ¿no? Descargas el tema de necesidad de camas en el hospital, el manejo para el paciente, para que no esté con incomodidad para muchos casos de estar en el hospital mismo, han visto, ¿no? Las salas compartidas con mucho paciente, de hacinamiento, o más posibilidad de infección y demás, ¿no? Entonces, todo eso te habla del protocolo ERAS, ¿ya? Ok, el protocolo Fast Track rápidamente, como les dije, vamos a conversar, es un protocolo de rehabilitación multimodal que inicialmente se ha creado para el manejo de cirugía colorectal, ¿no? De ahí ya se ha ido avanzando, se ha hecho protocolo Fast Track en cirugía
gástrica, en cirugía intestinal, en cirugía hepática, en cirugía pancreática, en todo, todo. Entonces, todo tiene un protocolo Fast Track bien marcado. En cirugía laparoscópica, obviamente, más todavía. ¿Ya? Entonces, hay que informar al paciente y permitir que se involucre en el tratamiento, suministrar nutrición, evitando el ayudo previo de la cirugía, estandarizar el tipo de anestesia y monitorizar los fluidos, usar cirugía mínimamente invasiva también, obviamente, porque si tú vas a hacer una cirugía muy complicada, pues un trasplante, una cirugía de Whipple y todo, entonces no va mucho el protocolo Fast Track a veces en este tipo de pacientes. Promover una movilización precoz también, ¿no? Es mejor movilizar a tus pacientes para que puedan ayudar al manejo posoperatorio. Entonces, los tres pilares básicamente son una nutrición adecuada, control del dolor y una movilización temprana. Entonces, si tú alimentas rápidamente a tu paciente, va de alta más rápido. Si tú manejas el dolor correctamente de tus pacientes, también se van de alta más rápido. Y la movilización, la deambulación sin ayuda de los pacientes, pues obviamente para que el paciente ya pueda hacer toda su actividad normal después del posoperatorio. ¿Ya? La combinación de estos tres procedimientos va a reducir el estrés, disfunción orgánica, corta el tiempo hospitalario para la recuperación completa de todos los pacientes. ¿Ya? Entonces es importantísimo manejar a estos pacientes. ¿Qué más podemos hablar de todo lo que estamos conversando ahorita? El tema del ayuno hemos dicho, ¿verdad? Evitar en periodos largos de ayuno, líquidos 2 horas antes de la cirugía, sólidos hasta 6 horas antes de la cirugía también, eso deberíamos ir estandarizando con los colegas anestesiólogos. Y comenzar un soporte nutricional siempre dentro de las primeras 24 horas postoperatorias para evitar todo el tema de hipoglicemia, de traslocación bacteriana que se puede dar rápidamente en algunos pacientes que tienen predisposición a infecciones intrahospitalarias también. ¿Qué más? Todo esto va a hacer que se reduzca la respuesta endocrina al estrés quirúrgico, hemos dicho, mejora la resistencia a la insulina en pacientes que tienen todo hiperglicemia o que tienen ya una resistencia a la insulina preoperatoria, disminuye la deshidratación postoperatoria con beneficios clínicos, metabólicos del medio interno para el paciente. El problema es que en el postoperatorio pueden pasar dos cosas, ¿no? O sea, un paciente que tenga, digamos, un umbral de dolor importante, digamos, que no va a ayudarnos mucho, va a estar postrado en el cama, ¿no? Va a estar mucho tiempo echado, sin moverse y nada, no va a querer, pues, hablar, no va a querer comer, no va a querer recibir visitas, ese tipo de pacientes de que no quiere saber nada, nada en el postoperatorio, ¿no? No te va a ayudar. Y el otro paciente es el otro paciente ansioso, ¿no? El otro extremo. El paciente que después de la cirugía, pues, está con un hambre que se quiere comer todo, ¿no? Y eso pasa, pues, porque tener mucho tiempo en ayuno al paciente es eso, ¿no? O sea, nosotros, ¿cuánto tiempo podemos estar, digamos, sin comer? ¿No? Normalmente, pues, 6 horas, ya, 12 horas podría ser, ya, digamos, en casos ya medios, ya extremos para nosotros, ¿no es cierto? Pero en el paciente, imagínense que el paciente tenga una cirugía programada hoy día, entonces está en NPO desde ayer a las 8 de la noche, hasta que se opere son unas 12, son 14 horas, más el acto quirúrgico, diga, ponle unas 3 horas, son 15, más la recuperación, más los 6 horas mínimos de ayuno, incluso otros más, entonces a veces se cumple mucho más de 24, 36 horas que el paciente está sin consumir nada. Entonces, es esa necesidad, obviamente, fisiológica de poder comer, pues pasa eso, ¿no? Entonces, esos dos extremos hay que saber manejarlos con un poquito de terapia hasta psicológica también para nuestros pacientes. Entonces, el tema de la nutrición postoperatoria se tiene que dar en todos los pacientes, excepto, le pongo una interrogante, ¿no? En estos dos casos de pacientes en cirugía, ¿no? En pancreatitis o en pacientes que se le hacen resecciones intestinales importantes. El tema de pancreatitis es un tema muy amplio que se va a ver ya más adelante, ya casi en la tercera unidad se va a conversar durante toda una clase, porque el tema de pancreatitis es un tema pues muy cambiante desde hace tiempo, y el tema de nutrición también. Entonces hay que tener cuidado, pero idealmente estos pacientes con un diagnóstico claro de pancreatitis no debemos darle de alimentar inicialmente. O sea, pasa observación el paciente, hospitalización sin comer, hasta observarlo bien cómo va a reaccionar el paciente. Y el otro caso es las resecciones intestinales, ¿no? Entonces, sabiendo de que vas a hacer una resección intestinal muy grande, darle, o tienes un tejido también medio debilitado,
que tienes un poco de duda, no es bueno darle tampoco tan precozmente a este tipo de pacientes. Eso es muy puntual, de acuerdo al tipo de técnica quirúrgica también que hagas, el tipo de anastomosis, el tipo de sutura que hagas, la técnica quirúrgica del cirujano. Entonces hay muchos factores que ahí también van a estar influenciados en el tema de la nutrición en pacientes con resección intestinal, ¿ya? Entonces, en el preoperatorio, ¿no? Los objetivos básicamente es mejorar el estado nutricional del paciente, disminuir la morbilidad por posoperatoria, prevenir la desnutrición posoperatoria y prevenir los estados de depresión hipercatabólicos del paciente. Puede ser costoso en algunos casos, pacientes que están mucho tiempo hospitalizados con el tipo de nutrición que van a requerir y más tiempo dentro del hospital, de la clínica, ¿no? Los pacientes que pueden beneficiarse del soporte nutricional postoperatorio son pacientes muy desnutridos o con riesgo de desnutrición por la misma enfermedad de base que tengan pacientes ancianos, con cirugías largas, pacientes oncológicos y demás. En esta cirugía programada, siempre se va a buscar la ingesta oral temprana, ya lo estamos conversando. Y en la cirugía no programada hay que buscar una reconversión del estado crítico. Si tienes un paciente, pues obviamente con una sepsis, un shock séptico, un paciente en un mal estado general, con alteración del estado del sensor y demás, entonces no le vamos a dar pues tampoco una alimentación pues rápida, porque el paciente no te va a colaborar. Hemos dicho que lo mejor es la parte de la vía oral inicial y propia, sin ayuda del paciente. En el postoperatorio se aconseja los protocolos, hemos dicho, de ingestas cortas y rápidas. Entonces, no habría mucho lugar a la nutrición artificial perioperatoria, solamente en una minoría de pacientes se va a beneficiar de esta terapia. Serán aquellos que presentan riesgos de complicaciones postoperatorias. En este postoperatorio, entonces, el soporte nutricional artificial, ¿qué significa? ¿Cuándo va a ser necesario dar un soporte nutricional? O sea, para que entiendan qué significa soporte nutricional, otra vez les vuelvo a indicar, que es darle algo más de la dieta que recibe el paciente, ¿no? Para poder tener el balance y tener en cuenta los requerimientos del paciente para que lleguen a un estándar óptimo. Entonces, ese es darle un soporte nutricional artificial, eso significa. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo vas a dar? Si la ingesta oral perioperatoria está contraindicada por más de 7 días. O sea, ya pueden poner ustedes en la cabeza muchos ejemplos de cuándo va a pasar que un paciente no pueda comer durante muchos días entre el perioperatorio, o sea, el pre, intra y posoperatorio, eso es el perioperatorio, ¿no? Entonces, traumas faciales importantes, traumas cervicales, cirugías muy complejas, pacientes que están pues, con intubación y demás, ¿no? Y gesta oral menor del 60% del aporte por más de 10 días, o sea que el paciente de la necesidad que tiene, del requerimiento de proteínas, de calorías, ¿no? Que más o menos son 2.500 kilocalorías de acuerdo a cada paciente por día, si no llega al soporte del 60% mínimo, debería tener un soporte nutricional artificial. ¿Por qué? Se puede dar la segunda causa porque el paciente pues tiene intolerancia alimentaria, está con mucho vómito, hace ilio, reoperaciones y demás cosas, ¿ya? Entonces, las cirugías, mientras más complicadas sean, más posibilidad de malnutrición, obviamente, ¿no? Entonces, acá hay 4 parámetros importantes de cómo se va a manejar esto, ¿no? O sea, vemos en el primero dice un aparato digestivo anatómica y funcionalmente intacto, o sea, normal. La fisiología, la anatomía está normal, no está alterada para nada, pero existen alteraciones mecánicas de la deglución, ¿no? Entonces, acá hay más riesgo de complicaciones, por ejemplo, ¿en quiénes? En pacientes que tienen lesiones graves de cabeza y cuello, cirugías importantes maxilofaciales o de otorrino, estenosis parciales de esófago. Ahora, el otro grupo, procesos patológicos específicos con ingesta imposible o insuficiente. O sea, no les va a alcanzar. Grandes quemados que requieren mucho más volumen de proteínas, ¿no es cierto?, de hidratación. En sepsis politraumatizados igual, en general, ¿no? Pacientes que tienen problemas oncológicos, cirugía no digestiva, preparación para la cirugía, cáncer extradigestivo por compresión también, ¿no? Entonces, requieren mucho más de necesidad básica. El otro, aparato digestivo anatómicamente alterado y funcionalmente intacto. O sea, hay algo en la anatomía que ya se ha variado, no es normal, pero la función sigue siendo igual. Cuando, por ejemplo, resecciones parciales de intestino, ¿ya?
sin ser algo extremo, síndrome de intestino corto, fístulas de intestino delgado controladas, cirugías de tubo digestivo alto, como esófago, estómago, páncreas. Y el último te habla de aparato digestivo anatómicamente intacto, o sea, normal, y funcionalmente alterado. La función está alterada. ¿Cuándo? Cuando hay mala absorción, ¿ya? Ya saben, busquen también qué síndromes de mala absorción te van a dar en la parte digestiva, pancreatitis aguda grave, enfermedad inflamatoria intestinal grave, fístulas externas biliares pancreáticas, duodenales, que son de mucho cuidado en estos casos en los pacientes. Pacientes desnutridos, ¿no? Hay que hacer una valoración nutricional, hemos dicho, valorar la ingesta dietética que tenga, ver cuánto come en 24 horas este paciente, qué es lo que come, qué calidad come, cuánto de proteínas ingiere, ¿no? Entonces hay que ver los parámetros, digamos, estándares para cada tipo de paciente. En cuanto al examen físico, igualito, tenemos que ver cómo está nuestro paciente en el preoperatorio, cuánto tiene de fuerza muscular, si está deshidratado, si está con edema, si está con tejidos muy debilitados, si está con ictericia y demás también. Todas esas cosas nos va a hacer pensar cómo está el estado general y la nutrición del paciente. Y la valoración antropométrica, pues ya lo hemos visto, ver cuánto está su peso, su talla, su IMC, cuánto tiene de exceso de peso, cuánto es el peso perdido que ha tenido en los casos extremos, cómo está la parte de los pliegues cutáneos, la composición corporal y demás. Y los datos de laboratorio, ¿no? Básicamente si está anémico el paciente, si está hipoalbuminémico, si tiene la transferrina, la ferritina baja, cómo está el perfil hepático, el perfil lipídico en general, también de todos los parámetros nos hacen pensar y orientar de cómo se va a manejar nuestros pacientes. Entonces, también cuando nosotros vamos o le damos una interconsulta a la nutricionista especializada en paciente quirúrgico, pues va a ver el tema de impedancia tetrapolar nutricional. O sea, es un aparatito que algunos lo tienen de manera, pues, más pequeña, comprimido, digital, otros es como una pequeña balanza, en los cuales te va a sacar todo el porcentaje que tú necesitas para tu paciente, ¿no? Cuánto tienes, ¿no? De porcentaje de masa magra, cuánto tienes de porcentaje de masa muscular, el exceso y demás. Entonces es importante ver no solamente el manejo externo de cómo tú estás viendo a tu paciente, la evaluación física y demás, ¿no? Y los parámetros que estamos manejando, sino también ver la parte interna, y sobre todo pacientes que van a ser sometidos a cirugías grandes, ¿no? Como estamos conversando, ¿ya? Muy bien, a ver. mm, ya. El reparto de nutrientes ya lo conocen, ¿no es cierto? Ver 20% de proteínas, 30 de lípidos, 50 de carbohidratos, eso va a variar de acuerdo a la necesidad y el tipo de dieta que tú le vas a dar a tu paciente. En cuanto a los hidratos de carbono, hemos dicho que un paciente quirúrgico
Hola, Doctor, hola, Karen, ¿me escuchan? sí, doctor. Ya, pucha, sí, estoy con el problema del internet terrible acá. A ver, la pantalla dejó de compartir, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor, lo dejo compartir. A ver, voy a volver a ponerla donde estaba. Ya, el problema me avisa, ¿ya? Estoy ahorita prácticamente el internet del celular en la computadora. ¿Se logra ver la imagen? Sí, sí, doctor, ahora sí. Ya. Bueno, entonces, como les decía en esta diapositiva, el tema de reparto de nutrientes es el que ya la conocen, 20, 30, 50. Es importante manejar un volumen glucémico para nosotros entre 110 a 150 para un paciente que se va a operar o pues, en el posoperatorio, ¿ya? Y vemos que la nutrición parenteral usamos dextrosa al 5 y el 10%, la nutrición enteral azúcares más complejos. El tema de proteínas hay que manejar de acuerdo a cada paciente. Normalmente cuando usamos el B y G, ¿ya? Que se llama volumen de infusión de glucosa, ¿no? Va a ir bien de la mano con el tema de proteínas, o sea, manejar una cantidad correcta de calorías y ver una cantidad correcta de proteínas. Un paciente estándar usa 1 gramo por kilo peso día y un paciente quirúrgico, ¿no? Usa un poquito más, un promedio entre 1,2 es lo normal, ¿no? Pero entre 1,2 a 1,5 gramos por kilo dependiendo del paciente. En la nutrición parenteral se van a usar aminoácidos estándares y en la nutrición enteral proteínas intactas. En cuanto a los lípidos, el aporte, estamos viendo, tiene que ser entre 0,7 y 1,5 gramos por kilo día, excepto los pacientes que tienen problemas no metabólicos con hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y repasarlo, ya lo han visto ustedes. En cuanto a la nutrición estándar individualizada, eso es obviamente lo que nosotros vemos para cada paciente. Puedes tener tú 10 pacientes que se han operado de resecciones intestinales y algunos están con ostomías. Hay que ver qué paciente tú le vas a dar el tipo de nutrición, de repente nutrición de absorción alta, nutrición sin residuos, ¿no? Una nutrición hiperproteica, hipercalórica, ¿ya? Entonces todo eso tenemos que manejarlo. Entonces, en cuanto a la nutrición artificial que estamos hablando, que es el fin de esta parte, es hablar de nutrición enteral y nutrición parenteral. En el tema de nutrición enteral, entonces, vemos que es un suplemento de menor costo, ¿ya? Que se puede manejar de manera sencilla, ¿no? A bajo costo, y hay una menor tasa de complicaciones infecciosas. ¿En quienes están indicados? En muchos casos, pero en general, pacientes con deterioro neurológico permanente, ¿no? Entonces, imaginen un paciente que está pues con un TEC grave, que está intubado, pues no puede pues alimentarse de manera normal, ¿no? Entonces, lógica, tienes que darle de alguna forma con una sonda y le pasas pues una nutrición enteral. Disfunción bucofaringe, igual, traumas faciales importantes, traumas cervicales importantes, que te van a evitar que el paciente pueda consumir alimentos de manera normal. El síndrome de intestino corto, esto es en la parte inicial, no sé, siempre hay un poco de duda porque lo que es el síndrome de intestino corto, tú tienes que manejar nutrición parenteral, pero inicialmente le tienes que dar algún tipo de alimentación a estos pacientes. ¿Por qué? Porque el manejar o empezar una nutrición parenteral te puede demorar varios días en los pacientes hasta que tengas todos los insumos a la mano, no tengas en el hospital, de repente no tienes los aminoácidos, no tienes los lípidos correctos y demás, entonces te puede demorar varios días hasta que llegue. Entonces, para evitar eso, pues le das inicialmente en intestino corto una nutrición enteral. Algo va a asimilar el paciente, pero no es, digamos, lo definitivo. Entonces, eso tiene que estar claro en esta patología. Trasplante de médula ósea, traumatismo mayor también, dependiendo de pacientes postrados en general, ¿ya? Entonces, este soporte enteral, ¿no? Va a iniciar normalmente, dependiendo del tipo de cirugía que tienes, 5 o 7 días antes de la cirugía y continuar 5 o 7 días posoperatorio. Entonces, esto se maneja en cirugías grandes, normalmente se manejaba por ejemplo, en pacientes que van a ser sometidos a trasplante, una cirugía de cáncer de cabeza de páncreas, que tenías que alimentarlo previamente el paciente con nutrición enteral, incluso algunos le ponían nutrición parenteral preoperatoria, pero por el tema de costos, de invasión y demás, por eso no se hace, pero esto es lo que te indican, ¿no? Cuando la ingesta oral no va a recubrir todos los requerimientos necesarios, como ya estamos conversando, ¿no? Y preferentemente
con excepción de 3 casos, en pacientes que están con una obstrucción intestinal porque no le puedes dar mucha alimentación, porque hay un stop en alguna parte del intestino. Si tú le das más alimentación, pues obviamente va a haber más distensión. Un paciente que está en shock también, inicialmente no podemos alimentarlo rápidamente. Y una isquemia intestinal con sospecha de que el paciente va a seguir haciendo pues necrosis intestinales a repetición. Entonces la nutrición enteral se va a administrar cuando se pueda iniciarse la vía oral, ¿no? Una cirugía en cáncer de cabeza o cuello o una cirugía gastrointestinal, un trauma severo, una malnutrición severa, todo lo que hemos estado conversando, ¿ya? Entonces, en general, el uso de fórmulas va a ser muy individualizado, ¿no? Tenemos que usar fórmulas de acuerdo al tipo de modulación, al tipo de metabolismo del paciente que tenga y al tipo de requerimiento que tengan este tipo de pacientes. No es diferente que tú le des un tipo de nutrición enteral a un paciente que se ha operado de una cirugía, pues, digamos, de cabeza y cuello, una tiroidectomía, la laringectomía, o que un paciente que se ha operado de una gastrectomía, una duodenopancreatectomía, que se le ha hecho una cirugía por obesidad y demás, entonces es diferente, ¿ya? Entonces hay que empezar a tener un poquito más de idea de lo que vamos a hablar. Hay estratos inmunomoduladores, hay leches inmunomoduladores como el Inmunotec, Inmunostar, ¿ya? Que te ayudan a la recuperación de estos pacientes posoperatorios. Tienen mucho nutriente que va a tratar de bajar el estrés posoperatorio. Estos requerimientos van a tener sobre todo, son ricos en glutamina, en arginina, en omega 3, que se maneja mucho en pacientes que van a hacer unas cirugías intestinales o hepáticas grandes, ¿no? Para el reforzamiento hepático de los nucleótidos. Entonces, los principales inmunonutrientes van a regular las funciones gastrointestinales, inmunes, hormonales. ¿Qué tienen rico en glutamina? ¿Para qué nos sirve básicamente estos 4 componentes que son importantes en los nutrientes inmunomoduladores? No, la glutamina va a mejorar la respuesta de los linfocitos T, va a mejorar la función de la mucosa intestinal, va a haber una menor posibilidad de infección. La arginina va a incrementar la respuesta de los linfocitos B, incrementa los niveles de citoquina y va a incrementar la secreción de insulina. En cuanto a los ácidos grasos, va a incrementar la circulación, ¿no? de las cadenas cortas, va a mejorar la función de los neutrófilos y va a aumentar el porcentaje de linfocitos T. Y los nucleótidos va a promover la síntesis de DNA, RNA y una mejoría en la actividad de los macrófagos. Entonces, importante estos 4 componentes inmunomoduladores que tienen que tener estos sustratos para la mejoría de los pacientes. Hemos dicho que entre más nutrido esté el paciente, más rápidamente va a haber menor tasa de complicación de infecciones y de estancia hospitalaria. Entonces, tenemos la arginina, ¿no? Por ejemplo, que va a mejorar las células T, ¿no? En pacientes posoperados de cáncer es importante, el suplemento de esta arginina, es un precursor y no participa en la cicatrización, la síntesis del colágeno. El ácido omega 3 o el omega 6 también es importante, va a favorecer la producción de los metabolitos proinflamatorios en cirugías grandes mucho. Los efectos más consistentes en pacientes con trauma severo, quemados o politraumatizados también van a dar una posibilidad de una desnutrición postoperatoria más importante. Los nucleótidos igualito, va a mejorar la respuesta inmune, la glutamina, ¿no? Va a mejorar la proliferación de los enterocitos, mejorar el sistema inmune, ¿ya? Entonces, todo esto va a estar alterado de acuerdo al estrés posoperatorio, ¿no? Hay una alteración intestinal de los pacientes, o sea, hay una disfunción intestinal, hay menor permeabilidad y cuando se le da a todos estos componentes va a mantenerse casi a lo normal lo que tiene la funcionalidad y la anatomía de estos pacientes. ¿Ya? Entonces, las dosis recomendadas más o menos es de 0.2 a 0.5 gramos por kilo día durante 10 días y están contraindicadas en ácidos metabólica e insuficiencia hepática. Las fórmulas, como hemos estado conversando, son muchos de acuerdo a cada tipo de paciente. Vamos a nombrarlas rápidamente. ¿Ya? Las principales tenemos las fórmulas isotónicas con poco residuo, ¿ya? Que van a más o menos manejar las necesidades entre 500 a 1800 ml, ¿ya?
Entonces, es la primera línea para pacientes estables con tubo digestivo intacto. O sea, apenas como un pequeño suplemento, digámoslo, o algo para poder complementar como una fórmula entérica, ¿ya? Una fórmula enteral para estos pacientes. Las fórmulas isotónicas con fibra ya van a retrasar el tránsito intestinal, obviamente. Esto, ¿cuándo usas? Cuando tienes, por ejemplo, ileostomías, ¿no es cierto? Porque la idea es de que llegue el contenido lo más denso posible o lo más sólido posible, que no sea líquido para que el paciente pues no pierda líquido, no se deshidrate, no se desnutra, ¿ya? Entonces hay que usar ese tipo de dietas con alta fibra o de absorción alta. Fórmulas que mejoran la inmunidad, que tengan, ya hemos dicho, glutamina, arginina, ácido 3, omega 3, nucleótidos. En general, todo esto va a ser una fórmula estándar que lo maneja la nutricionista y hay algunos sustratos que también ya vienen ya prefabricados para los pacientes. Las fórmulas con alto contenido calórico, o sea, una dieta hipercalórica, hiperproteica, en general se da para estos pacientes que requieren mucho más volumen o requieren mucha cantidad de calorías, en pacientes que tienen un estrés más importante, que requiere manejar una infusión de volumen importantes en estos pacientes. Ya, las fórmulas con alto contenido de proteínas, las hiperproteicas, ¿no? Los pacientes politraumatizados, grandes quemados, desnutridos de por sí, entonces necesitas un suplemento de proteínas que también lo vamos a conversar en un momento, hay unos productos que simplemente tienen proteína líquida y eso te ayuda para la regulación de este tipo de pacientes. Las fórmulas elementales más absorción, facilitan la absorción, tienen vitaminas asociadas, oligoelementos que limitan su uso, pero tienen mucho tiempo de uso, por eso tal vez no tanto se puede manejar. Y lo demás ya es algo más específico, ¿no? Por las fórmulas para insuficiencia renal, pacientes que tienen, pues, que entran en diálisis y demás, que tienen poca cantidad de potasio, fósforo y magnesio, ¿no? Fórmulas para insuficiencia pulmonar también, ¿no? Que tienen 50% de grasas de calorías totales, el objetivo es reducir la producción del CO2, fórmulas para insuficiencia hepática, con 50% de las proteínas van a ser aminoácidos de cadena ramificada y va a reducir las concentraciones de aminoácidos aromáticos, ¿no? Entonces, todo esto está de acuerdo a las fórmulas que necesita el paciente. Y ya terminando esta parte, entonces vamos a ver las opciones de acceso que hay para la alimentación entérica, ¿ya? O sea, ¿qué significa? ¿Cómo tú vas a manejar a tu paciente? ¿Por qué vía vas a darle a tu paciente? ¿Ya? Entonces las principales son las cuatro primeras. Las otras también se da, pero igual lo vamos a explicar rápidamente. Una sonda nasogástrica ya han visto cómo es, saben, ustedes han visto, cómo se coloca una sonda, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver, colocar, ¿ya? Se da para periodos cortos, el problema es que hay riesgo de microaspiraciones, sobre todo en pacientes ancianos, traumatismos nasofaringios, desplazamiento frecuente. Entonces tienes que estar viendo de que la sonda esté bien fijada, ¿ya? Que esté sobre todo en cavidad gástrica para poder alimentar a tu paciente. Lo otro es la sonda nasoyeyunal, ¿ya? Una sonda nasoyeyunal que es obviamente más importante para, para periodos mucho más largos de, de nutrición en estos pacientes, ¿no? Pacientes que van a requerir eh, mucho tiempo de estancia hospitalaria, ¿ya? O cirugías muy prolongadas, patologías pancreáticas también, eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces, acá se tiene que usar, sí, obviamente con ayuda, o colocar con ayuda del gastroenterólogo o con fluoroscopía para poder colocar. Ese sería un poquito digamos, el problema para manejar este tipo de pacientes. Después tenemos una gastrostomía, significa abocar parte del estómago hacia afuera, por vía percutánea, igualito, no se puede hacer vía endoscópica, vía ecográfica, por radiología para ya manejar volúmenes mucho más grandes en estos pacientes. La gastrostomía quirúrgica es lo mismo, igualito, se tiene que hacer una pequeña incisión en el abdomen, una pequeña laparotomía, se hace normalmente una incisión horizontal
en el hipocondrio izquierdo, ¿ya? Se ubica el estómago, ¿no? A nivel del cuerpo del estómago, se retrae con un par de pinzas el estómago, se hace un pequeño orificio y por ahí se introduce una sonda que normalmente se usa una sonda Foley de grueso calibre, 18, 20, 22, para poder alimentar, para evitar de que se tape, o hay unas sondas ya preparadas específicas para gastrostomía. O sea, es todo un kit, ¿no? Que viene listo para una gastrostomía, para poder alimentar al paciente y evitar que se obstruya la sonda. Gastrostomía por fluoroscopía y demás. Lo demás, y ionostomía endoscópica, y ionostomía quirúrgica también es otra forma de alimentar al paciente, pero ya es un poco más invasivo. Eh, a veces hay más complicaciones en este tipo de pacientes. La ionostomía también quirúrgica, hay que saber manejarla bien, hacerla bien para que no se suelte, para que no esté tensa, para que no se suelte de la pared y demás, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de ionostomía, especialmente lo que es el tipo de a lo Stam y a lo Witzel, que creo que hay una foto, ahorita lo vamos a ver. No es necesario que lo sepan porque es ya manejo de especialidades, ¿ya? A ver, acá tenemos las imágenes, ¿no? De lo que les comentaba, ¿ya? Ver una zona nasogástrica, una sonda nasoginal obviamente va a ir más allá del ángulo de trades, ¿no? Normalmente unos, ¿no? Vemos que el estómago está adherido con una sonda, ¿ya? Y acá tiene dos topes. Tiene uno que se va sí, sí, el otro ya en la parte externa. El otro es lo que le decía, la ionostomía, como un tubo dentro de lo que estás pared, y se exterioriza con un tubo, con una sonda para poder alimentar al paciente. Eso no es pues siempre, para siempre, ¿no? Obviamente un par de semanas normalmente. Y lo que les comentaba de esos productos que tienen, pues es que esa base de ya es esta. Tenemos dos importantes en el mercado, el Provide Gold y el Licoacel. La diferencia es la cantidad de proteína que trae uno trae 6 gramos, ¿no? Por dosis y el otro trae 6,5 por dosis. La dosis es de 30 ml. ¿Qué significa? Tienes que darle 30 ml, que es un
Hola, hola. Doctor. Sí, ¿me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Voy a volver a poner la penúltima diapositiva, a ver si, a ver, un ratito. ¿Se logra ver la imagen? Sí, sí, doctor, sí se ve. Ya, ok. Entonces les decía que la nutrición parenteral no tiene indicaciones exclusivas y prioritarias, ¿no? Entonces esto es en pacientes muy puntuales, dificultad para utilizar el tracto digestivo. Siempre hay que tratar de alimentarlo por vía enteral, por vía oral a los pacientes. Entonces, en el postoperatorio inmediato, ¿no? Una de las indicaciones podría ser cuando tienes una cirugía digestiva mayor, ¿no? Por ejemplo, una gastrectomía total, una, una esofaguectomía, una duodenopancreatectomía, una colectomía total por colitis ulcerosa, cistectomía, una cirugía de tipo medio, resecciones de colon, de intestino de gran magnitud, ¿ya? Entonces, acá se va a manejar así una nutrición parenteral inicial para este tipo de pacientes. Y las complicaciones, también el posoperatorio, eh, podría ser hilio paralítico, ¿no? Licencias de sutura, peritonitis secundarias, terciarias, fístulas digestivas, sobre todo en la parte alta, como les decía, y ayuno proximal, duodenales, biliares, y ayuno de alto débito también, pacientes que van a tener mucho problema para que cierren estas fístulas, es mejor darle una nutrición parenteral. Obstrucción del aparato digestivo, ¿no? De tipo benigno neoplásico, falla intestinal, síndrome de mala absorción, síndrome de intestino corto, que tengan poco intestino, sobre todo en la parte más proximal, ¿no? Hemos dicho que es más difícil de que haya una buena futuro, una buena absorción, no hay nada de absorción prácticamente en la parte proximal, y van a ser candidatos a nutrición parenteral domiciliaria clínica. ¿Qué significa? Que están un tiempo hospitalizados, ¿no es cierto? Hasta compensarlos, evitar que estén sépticos con una infección sobreagregada. Y una vez que pase ese tiempo, el paciente va a casa y sigue con la misma nutrición parenteral domiciliaria. Las complicaciones de este tipo de nutrición, básicamente complicaciones técnicas, ¿no? Infecciones de catéter, que es lo más frecuente, hay que saber cuánto tiempo vas a mantener un catéter venoso central, normalmente son 10 días, ¿no? Entonces, algunos se quedan muchísimo más tiempo el catéter y hay riesgo de sobreinfección, ¿ya? Entonces hay que manejar eso también. ¿Qué más? Cuando los catéteres se dejan insertados menos de 3 días, los riesgos de infección son bajos. Si el riesgo de permanencia es 7 días, el peligro de infección es un 5%. La permanencia de un catéter por más de 7 días va a tener un riesgo de infección promedio de 10%. Las complicaciones metabólicas, ¿no? Estetosis hepática, colestasis, hemos dicho que hay que hacer siempre controles de un perfil hepático a estos pacientes que están con nutrición parenteral, mayor formación de cálculos biliares, ¿ya? Anormalidades leves pero pasajeras del perfil hepático, de las transaminasas, fosfatasa alcalina, bilirrubinas. Y si las enzimas hepáticas no se normalizan, se debe ponerse otra causa. O sea, hay pacientes que te hacen problemas de colestasis con la nutrición parenteral, pero también colestasis intrahospitalarias de otra causa. Atrofia intestinal, obviamente, porque no está consumiendo el paciente la alimentación normal, por falta de estimulación intestinal, atrofia de la mucosa del intestino, menor altura de las velocidades, crecimiento bacteriano excesivo, reducción del tamaño del tejido linfoide, baja producción de inmunoglobulina A y deterioro de la inmunidad intestinal. Todo esto porque no se está estimulando el intestino de un paciente que está sin consumir. ¿Ya? Ok, a ver, voy a pasar rápidamente al otro tema, por favor. Nos falta todavía. Y si hay alguna pregunta al final, ¿ya? A ver, a ver. Uy, no está cargando. A ver. Mm, a ver. Ay, 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 ¿qué pasó? A ver. Oh, no, 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 no. No, un problema acá ayer.
Ya, creo que. ¿Se logra ver, Karen? Sí, doctor, sí se ve. Ya, no lo veo bien. Bueno, a ver. Entonces, esta segunda parte lo han visto muchísimo en Nefro, lo han manejado, bueno, lo van a manejar con los que han rotado también la parte de cuidados intensivos, ¿no es cierto? En, esto se maneja mucho en UCI, se maneja mucho en pacientes, como les decía, con alteración del medio interno, en medicina interna, en nefrología. Entonces, nosotros básicamente en cirugía nos vamos a enfocar a lo más general, no vamos a ir a lo más específico, porque cuando tenemos un paciente que tiene problemas de líquidos, electrolitos o alteración del medio interno, pues ahora hacemos interconsulta, ¿no? Hacemos la interconsulta al médico internista, de repente, o al luciólogo, para que pueda manejar o corregir estas alteraciones de estos volúmenes. ¿Ya? Entonces, rápidamente sabemos que los líquidos en el cuerpo, la distribución es más o menos el 40 y 60% del peso corporal en los adultos. Mientras más joven es el paciente, va a tener más porción de agua. Entonces, en los recién nacidos tienes prácticamente un 70-80% de porcentaje del cuerpo que es agua. En un paciente adulto entre unos 50 a 60, que es lo estándar, dependiendo de la edad del paciente. Mientras más adulto sea el paciente, también va a tener menos porcentaje de agua. ¿Ya? Sabemos que el porcentaje del peso se divide en agua de volumen extracelular en un 20% y el volumen intracelular en 40%. Del extracelular tenemos el plasma el 5% y el líquido intersticial 15%. Y el volumen intracelular un 40%, que más o menos te va a dar un paciente estándar que tenga 42 litros de agua en todo componente corporal. ¿Qué más tenemos en la parte del plasma? Hay mayor proporción de los cationes del sodio, un valor normal entre 140 y 142. En el líquido intersticial, más o menos es el volumen de 144 del sodio y el potasio en 4. Y en el líquido intracelular, en mayor proporción, el potasio entre 150 en la parte de los cationes. El intercambio de agua va a ser variado de acuerdo a cuánto consume líquido un paciente. Es un estándar de un paciente promedio es entre unos 2 a 3 litros de agua por día, ¿no? Entonces, esto va a haber un recambio de los cuales va a haber más o menos la mitad, que es un 1500 o un poco más, proveniente de la misma ingestión de líquidos del paciente, y el resto de los líquidos sólidos, alimentos sólidos y el metabolismo de estos mismos alimentos. Ahora, las pérdidas diarias también va a variar, va a incluir más o menos unos 250 ml por las heces, unos 800 a 1500 por la orina, ¿no? Y unos 600 ml por pérdidas insensibles, que son lo que es la piel 25% y la parte respiratoria el 75%. Entonces, esto va a variar muchísimo en pacientes, pues obviamente que tengan, pues, digamos, un paciente con infección intestinal, que esté con una diarrea, que tenga una poliuria, un paciente diabético, paciente que haga mucha actividad física, que pacientes con diaforesis nocturna, pacientes con hiperventilación y demás, va a haber mayor pérdida de líquidos que también tenemos que reponerlo de acuerdo al paciente. Entonces, el cálculo de líquidos va a ser normal, más o menos unos 35 ml por kilo día. Entonces, cuando nosotros manejamos un paciente quirúrgico para hidratarle, pues más o menos tenemos que tener ese requerimiento, ¿no? Le damos 35 ml por kilo. Si vas a manejar un paciente con obstrucción, una pancreatitis, más o menos ya vas manejando un poquito más, 40, 50, 60, en algunos casos ml por kilo día en este tipo de pacientes. En un niño más o menos 50, 60, un lactante unos 15 ml. Deben tomarse los factores importantes, la enfermedad de base, las pérdidas adicionales. Estamos hablando si un paciente tiene problemas gastrointestinales, una gastroenteritis, una diarrea aguda, si el paciente tiene fiebre, si tiene fístulas, si tiene drenajes, también eso es importante manejar para el cálculo de líquidos de este tipo de pacientes. Equilibrio de líquidos, ingresos, egresos, ver cómo están las funciones vitales de nuestros pacientes, medir la PVC también, si se puede, si tienen la disponibilidad para estos pacientes, pues mejor, ¿no? Para ver si está o no está hidratado correctamente. Los volúmenes
De líquidos corporales, rápidamente, también sabemos que producimos 1000 a 1500 ml de saliva, el jugo gástrico 2000 a 2500, la bilis entre 600 a 1200, el jugo pancreático entre 700 a 1000, el flujo duodenal 300 a 800, el flujo ileal 1200 a 3000 y el flujo secal 200 a 500. O sea, entonces, ¿cuánto de líquido va a producirse y cuánto va a llegar hacia la parte distal, hacia el colon, ¿no? Entonces, eso también vean. Recuerden, porque si tú le das algo de líquidos a tu paciente, de acuerdo a todo lo que está llegando hasta la parte distal, pues no va a tener mucha relevancia en que tú le pongas un volumen, digamos, bajo, no va a pasar nada, como muchos se asustan, ¿ya? Entonces deben aportarse más o menos 1500 ml de agua por cada metro cuadrado de superficie corporal y la fórmula es peso por 4 más 7 entre el peso más 90, ¿no? Para ver cuánto vas a tener de acuerdo a la superficie corporal. Y sabiendo que un metro cuadrado de superficie corporal es igual a 1500 ml de agua, entonces un promedio sería que 1.47 metros cuadrados de superficie corporal va a requerir 2.2 litros de requerimiento de líquido según un paciente estándar, más o menos, ¿ya? Los signos y síntomas de alteración del volumen, hay que ver que nuestro paciente no esté deshidratado. Entonces, la deshidratación en nuestros pacientes te puede causar, uno, ¿no? Fatiga, te puede causar cansancio, cefalea, mareo, convulsiones, desmayos y demás en estos pacientes. Un paciente que esté mal hidratado te puede confundir con alguna otra patología de fondo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando hay déficit de volumen, el paciente va a tener baja de peso, la piel va a estar poco turgente, va a haber taquicardia, va a haber hipotensión, las venas están colapsadas, va a haber oliguria y enilio. Y al revés, cuando ya sobrecargas de volumen a un paciente, el paciente va a tener más aumento de peso, va a estar edematizado, aumento del gasto cardíaco, las venas del cuello están dilatadas, hay edema intestinal y edema pulmonar, ¿no? Entonces, los extremos no son buenos para ningún lado. Entonces, hay que ver también cuánto va a durar tu cirugía. Entonces, cuánto de volumen usa el anestesiólogo, cuánto se va a compensar de acuerdo a una cirugía. Más o menos se dan unos 500 a 1000 ml por hora de solución por cada hora de cirugía. Más vas a perder volumen en cirugías abdominales abiertas, ¿ya? Más también, además de la pérdida de sangre que vas a tener durante el procedimiento, se va a acompañar de pérdidas extracelulares constantes durante el procedimiento también. Los líquidos que más usamos para la reposición es el cloruro o el Ringer lactato, básicamente. Entonces vamos a ver ahora la alteración electrolítica, ¿ya? Rápidamente, ¿no? El tema del sodio, sabemos que es el catión extracelular más importante, tiene un volumen, una concentración entre 135 a 145 ml por equivalente. Entonces, cuando tengamos un paciente con alteración electrolítica, debemos ver el AGA, ¿no? Del paciente, o sea, pedir un AGA con electrolitos y ver cómo está el medio interno de estos pacientes. La hiponatremia y la hipernatremia casi siempre se presentan solamente cuando hay alteraciones muy considerables, si no, prácticamente pasan desapercibidas, el tratamiento también no tiene algo de relevancia. Las causas de hiponatremia las conocen: falta de aporte, eliminación excesiva por el riñón, por fármacos, edema, pacientes con alteraciones endocrinológicas, polidipsia, pérdida normal de líquidos gastrointestinales o aporte excesivo de agua, ¿ya? Cuando tú vas a manejar una hiponatremia, son 3 tipos: la hipotónica hipovolémica, ¿ya? Básicamente pérdidas de sal se consideran estas renales. La hiponatremia hipotónica normovolémica, ¿no? Sobre todo en pacientes posoperados, pacientes con alteraciones endocrinológicas, pacientes con consumo de fármacos, consumos de cerveza. La hiponatremia hipotónica hipervolémica, ¿no? Hay pacientes con problemas cardíacos, renales, hepáticos, síndromes nefróticos a distancia. Los síntomas son inespecíficos, pero pueden incluir, ¿no? Sacudidas musculares, convulsiones, hiperreflexias, arreflexias y demás. Y el diagnóstico se confirma con la determinación sérica del sodio que estamos hablando. El tratamiento es con una fórmula: el sodio requerido va a ser el agua corporal total,
por el sodio que estás encontrando menos el sodio básico que tú estás requiriendo, ¿no es cierto? Pero hay que ver otras causas de hipernatremia como el alcoholismo, malnutrición, uso excesivo de diuréticos o trasplante hepático. ¿Ya? Vemos acá una imagen de una resonancia que se ve la mielinolisis pontina, que eso se da cuando tú pasas rápidamente el tratamiento, ¿no? De reposición rápidamente. Tiene que ser algo gradual para evitar eso, la mielinolisis pontina. ¿Ya? Se trata de un déficit leve, básicamente hay que administrar solución endovenosa. Si se trata de un déficit de agua corporal, darle mayor solución de cloruro al 0.9%. Si es un exceso de agua, hay que restringir el agua. Si es necesario los determinantes electrolíticos, hay que manejar de acuerdo a cada tipo de alteración de la hiponatremia. En cuanto a la hipernatremia, es lo contrario, las causas básicamente pérdida de líquido, mucho sudor, diuresis osmótica en pacientes con hiperglucemia, hiperfunción suprarrenal o una diabetes insípida. El tratamiento con la fórmula déficit de agua, sodio menos 140, entre 140 por el agua corporal total, ¿no? Entonces igual tenemos que administrar agua libre, ¿no? En volumen también no tan acelerado. En cuanto al potasio, sí podría ser el catión, el electrolito, digamos, más importante en el tema de cirugía porque está muy relacionado con el tubo digestivo, ¿no? Está muy relacionado con el tubo digestivo el tema del potasio. Entonces, cuando tienes pacientes que ves, te están haciendo ilio, hay mucho vómito, mucha diarrea en el posoperatorio, es mejor tener una cuantificación de potasio para ver cómo está yendo, porque puede que sea el mismo acto quirúrgico que te esté complicando todo esto, o que también tengas una alteración del potasio que te esté condicionando a un problema de medio interno, ¿no? Entonces, el primer catión del cuerpo, 98% en el intracelular, el volumen ya lo sabemos, en el extracelular lo que aparece en el agua con electrolitos es de 4.5 miliequivalentes por litro, ¿ya? En los adultos sanos necesitan más o menos una ingesta diaria de 50 a 150 miliequivalentes y su mayor excreción es en la orina. En cuanto a las alteraciones, la hipopotasemia, la hipocalemia, se ve cuando tienes un potasio menos de 3.5, las causas son pérdida gastrointestinal sobre todo, vómitos, diarreas, alcalosis metabólica, consumos de diuréticos, exceso de corticoides, acidosis tubular renal, alcalosis aguda, tratamiento con insulina y se ve una onda T mucho más baja, ¿no? Una onda T deprimida en el electrocardiograma. El tratamiento, si es leve, basta con eliminar la causa que está dándote. No se debe infundir potasio en un paciente oligúrico las primeras 24 horas. El ritmo de infusión no debe ser mayor a 10 miliequivalentes por hora. Y si la hipopotasemia es más acentuada, obviamente menos de 3, 2.5, hay que ver si lo tienes que dar endovenoso, vía oral también puede darse. El problema es que tiene un sabor desagradable, de irritación gástrica o úlceras en este tipo de pacientes. ¿Ya? Para incrementar un miliequivalente por litro de potasio se deben administrar 100 miliequivalentes de calio. ¿Ya? Entonces hay que usar controles de electrocardiograma y también ver controles de electrolitos. ¿Ok? En cuanto a la hiperpotasemia, ya tienes un volumen de más de 4.5, puede ocurrir en pacientes que tienen insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal, que están en diálisis, con hiperaldosteronismo primario, acidosis o traumas graves también puede darse, diuréticos antagonistas, uso de espironolactona, uso de litio, de ciclosporina y demás. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Puede haber una pseudohiperpotasemia en sujetos con leucocitosis, trombocitosis muy altas, también se puede dar. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, hacer un buen control de un hemograma o repetir el hemograma para evitar alguna sospecha que esté pasando esta causa. ¿Ya? Entonces vemos, mientras más alto sea el potasio de estos pacientes, puede haber más alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Puede haber ondas T muy picudas, ¿ya? Muy alteradas, ¿ya? Entonces habría que ver, por ejemplo, si tienes un potasio normal,
¿no? El EKG se va a ver normal. Entre 5.5, una T muy picuda simétrica. Entre más de 6, una T picuda y simétrica con voltaje similar a la R. Más de 7 ya desaparece la onda P. Más de 8 ya hay una alteración de QRS, una T muy, muy alta. El tratamiento va a depender del grado, ¿no? Entonces, si tienes un potasio relativamente alto, hay que interrumpir la ingesta, no tienes que dar potasio, obviamente, y resolver los factores predisponentes. Dar un diurético de ASA. Si tienes un potasio un poquito más bajo, hay que vigilar básicamente, ver que el paciente no tenga alguna alteración importante. Puedes darle sorbitol, ¿ya? Puedes aplicar también resina, puedes dar furosemida. Normalmente lo que se da es para intercambio, usamos Kayexelate o usamos insulina o el gluconato de calcio, que es lo más frecuente que se da en casos de hipercalemia, ¿ya? En cuanto al calcio, ¿no? Vemos en el adulto normal va a tener más o menos 1.200 gramos de calcio, de los cuales 99% se encuentran en el hueso y 1% fuera de él. En el líquido extracelular, el calcio existe en 3 formas distintas en tema de proteínas, una fracción no ionizada, como fosfato y citrato, y una fracción libre ionizada, que es la forma fisiológicamente activa. ¿Ya? Bueno, la degradación, la formación del calcio también está muy relacionada con el tema de la sintetización de la vitamina D. Y en condiciones normales el valor del calcio es entre 9 a 10 miligramos por decilitro, o lo que se ve 4.5 a 5 mil equivalentes por litro. En cuanto a la hipocalcemia, ¿no? Se va a ver una concentración menos de 0.7, y lo que tienes que ver es medir el calcio ideal con el calcio que tú estás teniendo. Entonces, el calcio medido más, entre paréntesis, albúmina real menos la albúmina ideal, todo eso por 0.8 te va a dar el calcio corregido. Causas principales de hipocalcemia, ¿no? Y la conocen: secuestro aumentado, como hiperfosfatemia, lisis tumoral, insuficiencia renal, posttransfusiones también, en pancreatitis crónicas también se puede dar, depósitos por metástasis también. Y acción de la paratormona disminuida también es otra causa de una hipocalcemia. Los signos, puede haber signos normales o signos ya muy alterados, como alteraciones neuromusculares, alteraciones cardíacas, oculares, psiquiátricos, ¿ya? Hay que ver de acuerdo al grado que tengan estos pacientes, con arritmia o no. El tratamiento de la hipocalcemia aguda va a requerir una terapia inmediata con gluconato de calcio al 10%, ¿no? Con infusión con venoclisis. Después de este tiempo hay que hacer controles de electrolitos, ¿ya? En cuanto a la hipercalcemia, ¿no? Existe, cuando se incluyen otras causas aparentemente de hipercalcemia, hay que precisar el diagnóstico. Se ve un calcio total más de 10.5 miligramos por decilitro. Hay muchas anormalidades que se van a relacionar con la hipercalcemia, sobre todo el hiperparatiroidismo, los tumores malignos, sobre todo los pulmonares, ¿no? El carcinoma broncogénico, que son los más frecuentes. Los signos son inespecíficos, puede haber hipercalciuria, puede haber anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, poliuria, polidipsia. Sin embargo, si el proceso patológico se prolonga, puede haber calcificaciones metastásicas, insuficiencia renal, pancreatitis. Los hallazgos electrocardiográficos son específicos, ¿no? Sobre todo se ve un acortamiento del segmento QT. Tratamiento: disminuir la absorción del calcio con corticoides, aumento de la excreción urinaria, ¿no? Dando bastante líquido de solución salina isotónica, o inhibición de la resorción ósea con mitramicina o calcitonina. En cuanto al magnesio, va muy de la mano con el potasio, ¿no? Entonces, el catión intracelular más importante. Casi siempre pacientes que tienen hipocalemia van a tener hipomagnesemia, hipercalcemia, perdón, hiperpotasemia, hipermagnesemia, ¿no? Entonces, va muy de la mano, ¿no? Entonces, la mitad del magnesio se encuentra en los tejidos blandos, ¿ya? Y en el hueso también está, ¿ya? Entonces, es un bloqueador natural fisiológico del calcio. La concentración normal es de 1.6 a 2.4 mil equivalentes por litro. En cuanto a la hipomagnesemia, cuando los valores están más bajo de 0.8 milimoles por litro, o entre 1.6 a 1.9
milequivalentes por decilitro. Se dan cuenta que el volumen no es mucho, o sea, el margen no es tanto, tal igual como en el potasio, o sea, apenitas, ¿no? Si tienes un potasio bajo o un magnesio bajo de 0,5 de margen entre uno y otro, ya se considera algo de importancia. Las cosas más importantes, igualito, causas gastrointestinales, ¿no? Aumento de la excreción de magnesio. Manifestaciones puede haber depresión, debilidad muscular, vértigo, confusión, convulsiones, parestesias, hiperreflexia, anorexia, náuseas, vómitos. El tratamiento, ¿no? Con síntomas importantes hay que dar sulfato de magnesio, que también se lo van a ver como tratamiento en pacientes con hipertensión inducida por el embarazo, ¿ya? Que también sirve para eso. En cuanto a la hipermagnesemia, cuando tienes cifras más de 2.000 equivalentes por litro en pacientes con insuficiencia renal, otros factores también que te van a dar el tratamiento con litio, hipotiroidismo, enfermedad de Addison. Las manifestaciones también son neuromusculares, cardiovasculares, endocrinológicas. Básicamente aparecen cuando los valores están muy altos, más de 4 para adelante. El tratamiento, ¿no? Calcio antagonistas, igual hay que dar. En pacientes con enfermedad renal, hemodiálisis podría ser un tratamiento importante. En cuanto al fósforo, ¿no? Casi no tenemos mucha importancia. Esto sí lo ven los sociólogos, ¿no? Usan el fósforo en lo que es en la solución que van a usar en la nutrición parenteral, ¿no? Te piden la cantidad de fósforo que tiene tu paciente en el preoperatorio o en el postoperatorio para manejar la fórmula correcta. Más o menos entre 700 a 1.000 gramos de fósforo en el adulto normal, se encuentra en los huesos, en los dientes, tejidos blandos, en líquido estacionario. La hipofosfatemia, tienes parámetros menos de 2,3 miligramos por decilitros, ¿ya? También no hay una alteración muy importante cuando tienes baja de esto, ¿no? Entonces se puede ver confusión, se puede ver dolor torácico, dolor muscular, convulsiones, puede haber alteraciones del transporte de oxígeno, parestesia, disminución de la fuerza, menor coordinación y demás. El tratamiento, ¿no? Básicamente, si es asintomático, no requiere nada, ingesta básicamente en la dieta, ¿no? Y en casos graves que recién va a requerir administración intravenosa de fosfato, ¿no? No hay mucho de cuidado ahí, digamos. En cuanto a la hiperfosfatemia, ¿ya? Entonces, la causa más común es la atenuación de excreción urinaria. La primera complicación es la calcificación metastásica de fosfato cálcico en tejidos blandos, articulaciones y arterias, ¿ya? Y puede haber una posibilidad de formar osteodistrofia renal. El tratamiento, uso de antiácidos como el fosfato en aluminio, calcio, magnesio y la concentración, ¿no? De los antiácidos que venden, ¿no? Que tienen también una buena concentración de fósforo, ¿ya? Y en casos extremos, diálisis peritoneal o hemodiálisis, en casos ya muy extremos. El tema de equilibrio ácido básico es importante para mantener una regulación del medio interno, ¿no? Entonces sabemos que un pH normal está entre 7,35 a 7,45. Mientras más acidótico esté el paciente, es mucho más peligroso porque el paciente puede entrar a un riesgo de muerte, ¿no? Cercano a lo que se habla de la triada de la muerte, ¿no? Y mientras más alcalótico también esté, también, ¿no? Entonces vemos que la parte de la alcalosis está muy regulada por el bicarbonato y la parte de acidosis por el ácido carbónico, ¿ya? Entonces, tenemos que tratar de manejar un pH siempre estándar para ver que tu paciente esté compensado. Hay que tener en cuenta que el pH también va a ser, o el AGA que se toma de los gases arteriales va a variar de acuerdo a la altura de los pacientes o dónde esté el paciente ubicado, ¿no? Es diferente que esté a nivel del mar porque el PO2 va a ser mucho más alto que una ciudad de altura, donde el PO2 va a ser más bajo y el PCO2 también va a aumentar. Entonces hay que tener en cuenta dónde está el paciente en ese momento del examen. Acá, por ejemplo, tenemos un AGA de un paciente donde tenemos que ver los parámetros estándares. Básicamente en el AGA lo que nos importa es ver el pH, ver el PO2, ¿no es cierto? El hematocrito no nos sirve en un AGA, ver cómo están los electrolitos y ver el lactato y ver el bicarbonato. O sea, todos esos parámetros hay que manejarlos bien cuando veamos un AGA en algún paciente quirúrgico, ¿ya? Entonces, incluso de lo más importante, ver el pH, ver cómo está el lactato y cuándo está el bicarbonato, para ver si nuestro paciente está séptico o no está séptico. Esos 3 parámetros importantísimos.
Y los extremos, obviamente, pues acidosis, alcalosis, ¿no? Entonces tenemos las cuatro alteraciones básicas. Acidosis metabólica, ¿no? Cuando, ¿no? Vemos, por ejemplo, en pacientes que tienen ingesta exógena de ácido, ¿no? En metanol, cetoacidosis, acidosis láctica, insuficiencia renal, pérdidas gastrointestinales como fístulas, diarrea, acidosis tubular renal. El otro extremo, la alcalosis metabólica, ¿no? Por ejemplo, exceso de consumo de corticoides, disminución intensa de potasio, pérdida de secreciones gástricas, diuréticos, administración excesiva de álcalis, antiácidos, bicarbonatos, disminución de la filtración glomerular también te va a dar alcalosis metabólica. Causas de acidosis respiratoria, todo lo que te va a dar hipoventilación, sedantes, narcóticos, lesiones del sistema nervioso central, sobre todo en la parte alta, medular, atelectasias, neumonías, derrame pleural, ascitis, gran distensión abdominal que te van a hacer síndrome compartimental o hipertensión intraabdominal, también te da acidosis respiratoria. Causas de alcalosis respiratoria, al revés, el dolor, ¿no? La fiebre, causas de infecciones, anafilaxias, asma, sepsis, causas metabólicas, encefalopatía metabólica y demás, te puede dar alcalosis respiratoria. Entonces, básicamente tienen que recordar ustedes los episodios agudos y los episodios compensados, ¿ya? Cuando es un episodio más agudo y cuando es algo compensado. Entonces, cuando tienes una acidosis respiratoria, tienes el pH bajo, el PCO2 alto y el bicarbonato normal. Cuando tienes una alcalosis respiratoria, tienes el pH alto, el PCO2 bajo y el bicarbonato normal. Cuando tienes una acidosis metabólica, el pH está bajo, el PCO2 está normal y el bicarbonato está bajo. Y cuando tienes una alcalosis metabólica, tienes el pH alto, el PCO2 normal y el bicarbonato elevado. ¿Ya? Eso tienen que recordarlo. Y el tratamiento para cada uno de la acidosis metabólica, básicamente bloquear el agente causal, ¿no? Corregir el bicarbonato de acuerdo a cómo vamos manejando la cantidad de ampollas que necesitemos, corregir la hiperpotasemia, glucosa, insulina, bicarbonato, hemodiálisis, ventilación mecánica, etc. En la alcalosis metabólica, retirar los diuréticos, usar antagonistas H2, tratar la causa básica, espironolactona o potasio si requiere el paciente. En la acidosis respiratoria, si es aguda, hay que tratar la enfermedad que te está desencadenando esto, aumentar el oxígeno y disminuir el PCO2. Si es algo crónico, oxigenación adecuada, evitar oxígeno y los sedantes. Y en la alcalosis respiratoria, básicamente tratar la causa subyacente, ventilación dentro de una bolsa, ¿no? En casos de histeria, en estos pacientes que hiperventilan, entonces tienes que poner una bolsa de papel para mayor absorción del CO2. Y en caso de pH muy alto, también se puede usar la misma medida para corregir el medio interno de los pacientes. Pero en general, como les decíamos, todas estas alteraciones la ve el intensivista, la ve el médico internista, la ve el nefrólogo, ¿ya? Para la corrección del medio interno de este tipo de pacientes, ¿ya? Ok, ¿hay alguna duda, comentario, chicos? Estoy con el internet, pero acá sufriendo. Ya. ¿Alguna duda, comentarios, chicos? Ya. Ok, si no hay dudas, como les decía, esto es algo que han visto, ustedes ya lo saben bien, es cuestión de repasar un poco lo que ya han pasado en las anteriores materias. El tema de nutrición, nomás tal vez, de repente algo más puntual, ¿no es cierto? O sea, ver el tipo de cirugía a la que el paciente se va a someter, ¿ya? O sea, ya como conclusión sería ver si tienes una cirugía, digamos, compleja del tubo digestivo alto, entonces tenemos que tener mucho cuidado en el tema de nutrición de estos pacientes. Si se te hace una fístula en la parte alta, entonces el manejo va a ser mucho más difícil de compensar que estos pacientes. Y la nutrición enteral de repente no va a ser suficiente para compensar el medio y los requerimientos de este tipo de pacientes, sino de repente una nutrición parenteral, pero con todos los riesgos que pasa tener un paciente con una nutrición parenteral. Pero si tienes un paciente que no tiene accesos vasculares buenos,
hay riesgos de formar, de hacer neumotórax, de estar pulsando muchas veces al paciente y demás, ¿no? Entonces, mientras más fisiológico sea la dieta del paciente, usar la vía enteral de manera normal, es muchísimo mejor para nuestros pacientes. ¿Ya? Ok. Muy bien, chicos. Si no hay más, nos estamos encontrando la siguiente semana. ¿Ya? Ok, cuídense. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.